A todos, moi bons días, moitísimas gracias por vir a esta convocatoria de xuntanza que mantivemos os consejeros vencellados ao benestar de distintas comunidades autónomas. Contratos que fan a empresas privadas para nada, o que sí. Por lo que para nosotros es importante que la financiación que aporte el Gobierno central esté vinculada al servicio que se presta desde la comunidad autónoma, sea una libranza económica al cuidador o sea una plaza en una residencia. Esto es, darle respuesta a una demanda que ya se ha presentado en la Cámara, en concreto en el Senado, aprobada por unanimidad, excepto un partido político, pero sobre todo darle respuesta a los dependientes de las comunidades autónomas de cara a que la financiación nos llegue en función del servicio. Si la financiación del Estado, evidentemente, va en función del servicio que se presta, será mucho más fácil garantizar esa calidad de atención que precisan los dependientes de toda España y, en concreto, los dependientes de las comunidades que estamos aquí. Pero es que, además, esa atención de calidad, esa atención a través de las plazas de residencias, de centros de día y demás, lo que garantiza es una sostenibilidad del empleo. Lo que garantiza es incluso generar empleo. De alguna manera, estamos hablando de utilizar la aplicación de la ley de la dependencia para que sea también una fuente de generación de puestos de trabajo que para nosotros, y no solo por las circunstancias que está viviendo nuestro país, es importante.